Hola a todos, bienvenidos una vez más al aula virtual de la Fundación Colombia Crece. Mi nombre es Cindy Álvarez y el día de hoy voy a ser su profesora de la clase de Español 5. El tema que veremos el día de hoy serán los medios de comunicación. Eh, Vamos a empezar con un pequeño repaso. Luego vamos a trabajar el tema de qué son los medios de comunicación. Veremos los tipos de medios de comunicación y los medios de comunicación masivos. Bueno, Em, como podrán acordarse, en el video de la clase pasada estuvimos trabajando sobre los tipos de comunicación y los elementos de la comunicación. Hablamos de que existen dos formas de comunicación, es decir, la comunicación verbal, que puede ser oral o escrita, y la comunicación no verbal, que incluye gestos, imágenes y sonidos. Y por otro lado, vimos algunos elementos de la comunicación. Cuando hablamos de comunicarnos, entendemos los siguientes elementos. El emisor, que es la persona que está hablando o emitiendo el mensaje. El receptor, que es a la persona a la que se le está comunicando. Tenemos el mensaje, que es lo que estamos comunicando, y tenemos otros dos elementos muy importantes. Uno, que es el canal o el medio, que es a través del cual nosotros estamos enviando el mensaje, y el otro, que es un código a través del cual, y gracias a que las dos partes, tanto el emisor como el receptor, pueden entender y comparten el mismo código, esta comunicación puede ser efectiva. Recuerden que el código son los símbolos, es el lenguaje, son los idiomas. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de este último que tiene que ver con el canal. El canal o el medio a través del cual nosotros estamos enviando nuestro mensaje. Quiero que pensemos en este último que es el medio. Resulta que hay muchos medios de comunicación que nosotros usamos para poder transmitir la información y para poder recibir la información. Los medios de comunicación son entonces herramientas que nos permiten a nosotros intercambiar información con otros o ser informados de algo. Vamos a decir que hay bastantes formas de comunicarse y bastantes formas a través de las cuales nosotros podemos ejercer esta acción. Por ejemplo, cuando hablamos a través del aire, bien sea a través del televisor, al ver una noticia, o incluso el teléfono móvil o la tablet de la cual ustedes, por ejemplo, en este momento están viendo este video y recibiendo esta clase. Los medios de comunicación se dividen en dos tipos. En la primera imagen, como podemos ver, existen solamente dos personas, es decir, estamos hablando de medios de comunicación interpersonales, es decir, que funcionan para interacciones entre dos personas. Y también están los medios de comunicación masivos, que tienen que ver con llegarle, comunicar algo o generar información a un grupo grande de personas. Entonces, para entender un poquito nuestro primer medio de comunicación, que es el interpersonal, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, como podemos observar en esta imagen, tenemos a alguien que está hablando por teléfono. En este caso, el teléfono es el medio a través del cual esta persona se está comunicando. Esta persona, al hacer la llamada, en este caso, supongamos que él está haciendo la llamada, sería el emisor de este mensaje. Las palabras que está teniendo y que está sacando su boca, que está comunicando, serían el mensaje. El emisor es la persona que está al otro lado del teléfono. El código es el idioma a través del cual se están hablando. Y la conversación, si se dan cuenta, generalmente no termina ahí. Es decir, que en este momento, cuando la otra persona está contestando el celular o esta llamada, esa persona pasa a su vez a ser el emisor, ya deja de ser el receptor en el momento mismo en que empieza a responder. Y la persona que está al otro lado, es decir, nuestro personaje del ejemplo, va a ser el nuevo receptor. Es decir, recordando el tema del ciclo que veíamos en la diapositiva anterior, del ciclo de la comunicación, en este caso el ciclo cambia, pero el medio sigue siendo el mismo. Si se dan cuenta, el medio y el código sigue siendo el idioma español y el medio es el teléfono. Otro ejemplo puede ser cuando escribimos una carta a una persona
que se encuentra lejos o, por ejemplo, para presentar una recomendación personal, incluso algunas cartas de amor, por ejemplo, o las cartas que hacemos los hijos a los papás o a los abuelos cuando somos pequeños. Este es un medio de comunicación que es utilizado para llegarle únicamente a otra persona, ¿cierto? También pasa, por ejemplo, con los chats de WhatsApp o con estos nuevos medios que nos ayudan a relacionarnos uno a uno. Por otro lado, tenemos el tipo de comunicación, de medio de comunicación, perdón, masivo. Este es un medio de comunicación que sirve para enviar mensajes que están dirigidos a una gran cantidad de público o de receptores. Generalmente, estos son medios tecnológicos que le permiten comunicar la información o enviar la información a grandes distancias. Em, Hay algunas características sobre estos tipos de medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, permiten comunicar mensajes a un público diverso, es decir, con diferentes gustos, opiniones y conocimientos. Su principal objetivo es hacer llegar los mensajes a un gran grupo de personas muy diversas entre sí. Cualquier persona puede acceder a ellos, es decir, los medios de comunicación masivos tienden a ser eh, medios que le permiten, que no cuestan, por así decirlo. Entonces pensemos que si bien, por ejemplo, el televisor o el periódico nos cuesta en términos de si no tenemos TV cable o si tenemos que suscribirnos, pero fíjense que de todas formas la televisión nacional está disponible y la televisión nacional es un canal de televisión de un medio de comunicación masivo. Entonces, de todas formas, sí, una de sus características es precisamente poder llegarle a la mayor cantidad de población posible de manera fácil. Y por último, muchas veces solo transmite el mensaje en una vía. La mayoría de estos tipos de medios de comunicación, como le llegan a un grupo muy grande de personas, su intención o su objetivo es más que todo informar eh, que mantener una conversación o un diálogo donde haya reciprocidad, porque pues estamos hablando de que es, digamos, el periódico a un gran grupo de personas que van a leer el periódico. Eh, o el televisor, cuando estamos viendo noticias y a muchas personas que están viendo el televisión, ese programa al mismo tiempo, entonces les está llegando eh, la información al tiempo. Es muy difícil que nos podamos comunicar a través de estos medios de manera de vuelta, como nosotros en la casa comunicarnos de vuelta con el noticiero. Eh, Ahora, como les hablaba, los medios de comunicación, aparte de que sean muy expansivos, que intenten llegarle a la mayor cantidad de público, que sean de fácil acceso y que además generalmente también sean de una sola vía, es decir, la comunicación no es un diálogo, también tienen unas funciones específicas. En este caso, algunas de las funciones son, por ejemplo, informar, en el caso específico de los periódicos, entretener, en el caso específico de las películas o el cine, en formar opinión. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de artículos académicos, de programas de opinión, ¿sí? Estos programas como por ejemplo La Noche, o los programas que salen de debate político, CMI, etcétera. También educar, cuando estamos hablando de contenido educativo, en este momento, por ejemplo, un medio de comunicación es el computador a través del cual están recibiendo los estudiantes de primaria y de bachillerato sus clases virtuales. Entonces también un propósito de la comunicación masiva y a gran escala es la educación, llegarle a muchas personas con esto. Eso también se puede ver, digamos, en las universidades, que ellos tienen plataformas donde pues la información es pública y abierta para muchas personas. Y para promocionar productos, definitivamente siempre tenemos una cuestión comercial dentro de los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo para que ustedes miren pueden ser las redes sociales. Aquí vemos en nuestro video algunos ejemplos. Simplemente bajando por nuestro Facebook podemos observar cómo vemos diferentes contenidos. Acá un contenido de la Universidad Nacional, un contenido de arte, etc. Por otro lado, entonces, eh, nos falta saber y conocer un poquito más cuáles son los medios de comunicación masivos más importantes. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación tienen un poder gigante, porque como ustedes pueden ver, tienen la posibilidad de comunicar o informar a un público gigantesco. Es decir, que a diferencia de muchas otras formas de comunicación,
a través de los medios masivos es que nosotros logramos mandar un mensaje de manera general. Por ejemplo, pensemos en situaciones como la política o en noticias donde alguna información es importante, digamos ahorita en la pandemia, cada vez que están sacando nueva información, cuando el presidente sale y dice que va a mantenerse la cuarentena, pues es importante entender que es a través de las noticias donde todo el mundo se puede enterar de esto y que es una información muy valiosa y que tiene mucho peso porque es lo que se está conociendo, es lo que es público y lo que la gente conoce y entiende. Entonces esta comunicación definitivamente eh, pues es muy fructífera porque nos permite generalizar el conocimiento, pero adicionalmente también puede llegar a ser problemática si estamos hablando de personas inescrupulosas que manejen estos medios masivos. Entonces, para ver algunos ejemplos, tenemos el radio. El radio nosotros podemos escuchar las noticias, tenemos información del día a día, tenemos información, incluso el radio muchas veces y hace mucho tiempo se utilizaba también para estudiar. No sé si sabían que, por ejemplo, la radio Sutatensa hace 50 años daba clases todos los domingos para población rural y ellos estudiaban a través de unas cartillas que les llegaban a sus casas por la alcaldía del municipio y escuchaban su programa de radio y a través del programa de radio aprendían y hacían sus talleres en las cartillas y así era que las personas podían aprender a leer y a escribir o otros temas, así como nosotros estamos haciendo con ustedes, pero a través de la radio. Esto es un medio de comunicación masivo. Otro es, por ejemplo, el periódico. El periódico como tal, el periódico físico, es el medio a través del cual nos están comunicando todas las noticias. También es masivo porque le llega a un grupo muy grande de personas y porque, digamos, hacia 1400, 1500, cuando se empezó con la imprenta, se permitió poder masificar el conocimiento y llevarlo a diferentes lugares donde la gente pudiera tener acceso a él a través eh, de lo que nosotros llamamos hoy en día el periódico. ¿Listo? Está el computador también es un medio de comunicación que nos permite ser muy masivos, entonces, por ejemplo, hoy en día sí que se ve a través de todos estos programas en vivo que vemos, que Facebook Live, que Instagram Live, que WhatsApp Live, donde las personas están tratando de llegarles a un grupo grande, entonces, por ejemplo, eh, estas personas que hacen tutoriales en Internet y que a través del computador nosotros podemos observar y que les llega a un montón de personas que también están haciendo esos tutoriales en sus casas y que tienen un montón de vistas. Entonces el computador también es un medio de comunicación masiva. El Internet, la Internet en general como plataforma que permite tener como plataforma que nos permite tener mucho conocimiento y muchas actividades y mucha información, pues es a su misma vez un medio de comunicación masivo, porque a través de la Internet nosotros podemos publicar, informar, educar, etcétera, a muchas personas. El televisor, un medio de comunicación también de antaño, al igual que la radio, donde nosotros nos enteramos de básicamente todo y a través del cual la mayoría, si ustedes piensan, la mayoría de las familias colombianas tienen por lo menos un televisor y un radio en sus casas. También tenemos las señales, pancartas, publicidad, estos también son medios de comunicación masivo. Entonces, por ejemplo, piénsense en una pancarta, estas grandes que vemos eh, en una estación, de la estación de Suba, de Transmilenio. Este tipo de comunicación, de pancartas, de señales de tránsito, por ejemplo, son una forma de comunicación masiva porque le están llegando a mucho público y no es una comunicación uno a uno. Y por último está también el cine. El cine también nos permite a nosotros transmitir información, educar, etcétera, pero más que al cine se refiere también a todos los medios audiovisuales. ¿Listo? Esto fue todo por hoy en el tema de la comunicación de los medios, el tema de los medios de comunicación. Quiero agradecerles por hacer parte de una vez más del aula virtual de Colombia Crece. Recuerden que pueden parar este video cuantas veces sea necesario y retrocederlo para poder aplicar su taller. Para la realización del taller que les va a llegar junto con este video a su WhatsApp, eh, pueden realizarlo en una hoja de papel y luego enviar de vuelta sus respuestas a sus profesores. No tienen que gastar, recuerden que no tienen que imprimir, tratemos de utilizar, digamos que el material que tenemos a la mano y espero que les haya servido mucho y nos veremos en una próxima ocasión, en una semana, para poder seguir hablando de nuestro tema de la comunicación. Tengan un buen día,